Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Panda. El tema de hoy es muy de actualidad, ya que vemos continuamente casos en los medios de comunicación. Hablaremos del bullying y del acoso escolar. El bullying es una forma de violencia continuada entre iguales, puede ser física, verbal, psicológica o digital, ciberbullying, y sus consecuencias son graves, desde aislamiento, ansiedad o depresión, hasta casos extremos de suicidio. Entre los factores más frecuentes están la etnia, la orientación sexual y la discapacidad. Según estudios recientes, un 9,4% del alumnado en España ha sufrido bullying o ciberacoso. Las plataformas más usadas, WhatsApp, Instagram y TikTok, incluso se ha detectado casos donde se ha utilizado inteligencia artificial para acosar. Hay 3 perfiles de personas que suelen hacer esto: agresor, víctima y espectador pasivo. El agresor suele mostrar conductas desafiantes y falta de empatía. La víctima muchas veces presenta una personalidad reservada o sufre alguna dificultad o discapacidad. El espectador, por miedo o indiferencia, no interviene, lo que perpetúa el problema. Las formas más habituales de acoso son insultos, burlas, motes, aislamiento. Por eso es fundamental detectar señales. Desde Apanda también recordamos que no todo es una broma. Hay que saber distinguir entre un chiste y un daño real. Educar en empatía, respeto y tolerancia es tarea de toda la sociedad. Hoy nos acompaña Carlos Fernández Pedros, trabajador social en la asociación Arela y colaborador actual en programas educativos como 14-18, desarrollados junto a la Fundación Barrie. Carlos ha participado en numerosas actividades de sensibilización y formación sobre centros educativos y convivencia escolar, como el IES Antón Losada Dieguer, donde ha compartido su experiencia en la intervención educativa. Sus talleres dirigidos a estudiantes de la ESO y FP básica en toda Galicia utilizan dinámicas participativas y análisis de casos para promover la reflexión de respeto y la conciencia sobre las consecuencias del acoso escolar y otras conductas infractoras. Hola, buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Nada, para nosotros es un placer. Queremos hablar contigo de un tema muy serio y todavía presente en nuestras aulas: el acoso escolar y el bullying. Comenzamos la entrevista. ¿A quiénes van dirigidas vuestras formaciones? Pues a ver, nuestras formaciones están dirigidas a alumnado de educación secundaria obligatoria, de la ESO, o de formación profesional básica. Y las desarrollamos en las 4 provincias en Galicia. Sí que es verdad que tenemos más foco en la provincia de Pontevedra y Coruña, por tema de desplazamientos, pero pues hacemos las formaciones en las 4 provincias de la comunidad. ¿Y cómo responden los alumnos? En el taller de prevención de acoso escolar utilizamos la metodología de las prácticas restaurativas. No sé si la conocéis. Lo que hacemos, intentamos que sea taller por aula, ¿vale? Entonces lo que hacemos es situar a todos los alumnos, incluso los profesores que estén en círculo, y intentamos crear un espacio más amable, tanto para la comunicación como para poder escucharnos. Entonces, solo hay una norma, que es hablar cuando un alumno o un profesor tenga el objeto de la palabra. Entonces, quien tenga el objeto habla y el resto escuchamos. Y a partir de ahí, pues yo, como facilitador de la dinámica, vamos abordando un poquito los apartados del taller de prevención del acoso escolar. Y
La verdad es que es una metodología que sí que favorece esa comunicación, favorece que nos escuchemos, que nos respetamos, y hay veces que se consiguen, bueno, como sinergias muy especiales. Hay veces que algún chico o alguna chica comenta que ha sido víctima, entonces favorece la empatía del grupo y la verdad es que es una dinámica que nos está funcionando muy bien. La situación de bullying. ¿Cómo se identifica una situación de bullying? A ver, yo creo que en esto además está todo muy claro, y es que los alumnos son los principales, es el principal factor de protector frente al acoso escolar. Tú al principio decías que las formas más habituales de acoso escolar son esos insultos, esos motes, esas bromas que al final sabemos que no son bromas, sino que son formas de hacer daño. Y yo creo que ahí todos los alumnos y alumnas son conscientes de que se está produciendo una situación de acoso escolar. ¿Qué es lo que pasa? También son formas de violencia que desde muy pequeñitos vamos normalizando. Entonces, eso muchas veces lleva a que ningún compañero o compañera actúe o se acerque a la víctima para preguntarle si se siente bien, si esto que le están llamando, haciendo, si le está doliendo. Y a la víctima también le estamos dando un mensaje bastante negativo, que es el de, bueno, esto es algo normal y si te duele, pues tienes que normalizarlo, tienes que intentar superarlo. Y el problema es que a partir de esa violencia se va incrementando los niveles de violencia hacia otras formas, como pueden ser ya físicas o de otro tipo. Claro. Cuando deja de ser una broma o conflicto puntual y pasa a ser acoso continuado. Que esta parte de las bromas sí que las tratamos mucho en los talleres, que de hecho le preguntamos a cada uno, ¿no?, qué entienden ellos por broma o cómo diferencian una broma de lo que no lo es. Suelen hacer mención a, bueno, pues si se ríe es una broma y si no se ríe no es una broma. También a formas de responder, incluso al lenguaje paraverbal. En el fondo, no es una broma cuando hay intención de hacer daño. Esa es la regla que nosotros intentamos transmitir en los talleres. Y es que además está bastante normalizado el, bueno, pues yo le voy a hacer a este daño y luego voy a decir que es una broma y así eludo un poco la responsabilidad y bueno, aquí no ha pasado nada. Y es algo que se utiliza habitualmente. Y luego, ¿cómo saber cuando una situación es un conflicto puntual o acoso más regular? En un principio, cuando estamos hablando de, pues a lo mejor, una situación violenta que puede o no puede haber desequilibrio de poder entre víctima o agresor y que es una situación puntual, pues estamos hablando de un conflicto escolar, ¿no? Como pues hemos tenido la mayoría. Cuando ese tipo de violencia es más repetitivo y hay esa diferencia de poder entre víctima y agresor, pues ahí ya podríamos estar hablando de acoso escolar. ¿Qué formas de acoso son más frecuentes hoy día tanto en torno escolar como a través de redes sociales? Vale. Las formas más frecuentes, sobre todo en el centro escolar, estarían por una parte el acoso verbal, ¿no?, donde podrían estar los insultos y los motes, y luego también el psicológico, con las amenazas. Y sí que es verdad que son unas formas de acoso, pues que, sobre todo en las verbales, están más normalizadas. El acoso psicológico sí que es menos perceptible para los adultos. Y eso es también un riesgo y es algo en lo que le hacemos hincapié, como os decíamos antes, de la importancia de todo el aula como grupo para prevenir una situación de acoso escolar, para prevenir que una persona sufra, ¿sí? Y también como una forma de poder intervenir a tiempo sobre esa persona que está generando ese daño. Características suelen tener el agresor, la víctima y en espectador pasivo. Vale.
Pues una característica que suele ser de agresores o de agresoras eh, es un poco la desvinculación con el centro educativo, el haber repetido algún curso o el haber suspendido algún tipo de materias. Muchas veces, si no destacamos un poquito en lo académico, pues intentamos destacar de otras formas y sobre todo en cuanto a la perspectiva de género, pues hay esta masculinidad negativa de ser el más fuerte de la clase, de machacar al más débil. Entonces esas serían un poquito las características del agresor. En cuanto a las víctimas, bueno, antes hablasteis de factores de riesgo, ¿no? Para poder ser a lo mejor una víctima. Estaría características individuales. Hay veces que es por ejemplo, por el sobrepeso, puede ser también por tener una discapacidad, puede ser por tener una cultura o ser de una etnia distinta a la mayoritaria. Otro factor de riesgo también sería el tener una orientación sexual eh, no heterosexual. Bueno, hay bastantes factores de riesgo. También el hecho de haber sido víctima antes en otra situación de violencia, que no tiene por qué haber sido acoso escolar, favorece que seas después víctima en una situación de acoso escolar. Entonces sí que hay pues diferentes factores de riesgo que afecten a que una persona sea o pueda ser potencialmente una víctima. Y luego, en cuanto a los espectadores, sí que es verdad que a lo mejor los compañeros o las compañeras de clase que se puedan sentir menos populares, que puedan sentir que tienen un grupo de apoyo, pues a lo mejor menos amplio, son los que intentan no actuar frente a una situación de acoso escolar, sobre todo por miedo, ¿no? Miedo a que les pueda pasar a ellos. Y bueno, creo que esas serían a grandes rasgos las características de cada uno de los participantes en una situación de acoso escolar. ¿Qué señales de alerta puede detectar una familia o un profesor? Bien, ahí hay varias. En cuanto a la familia, bueno, pues es bastante normal que haya una bajada de notas, ¿no? Bueno, pues evidentemente cuando eres víctima, tu cabeza, bueno, está intentando gestionar todo esto, todo este dolor, todo este daño y suele haber una bajada en el rendimiento académico. También puede haber cambios físicos, ya sea por pérdida o por bajada de peso, que puedas tener más hambre o que tengas menos hambre. En el instituto, un indicador suele ser que las víctimas intentan llegar los últimos a clase, ¿sí? Incluso ya un poquito tarde cuando todos están sentados para no sufrir a lo mejor ese acoso en las salidas o entradas del colegio. Y luego también, si hay escaleras, pues intenta bajar las escaleras pegadas a la pared para que pues, no les puedan empujar o que no se puedan caer si les hacen algo. Y no sé si me dejé alguna cosilla eran familias y profesores. Claro, los profesores se podrían dar cuenta en ese sentido. Y luego, bueno, también evidentemente si hay algún tipo de lesión, daño físico, algo repetido, pues ahí las familias también podrían observar que algo está yendo mal. ¿Qué consejo darías a una víctima? Este es un consejo que además damos en todas las clases y es que en la mayoría de situaciones de acoso escolar hay un delito, se está cometiendo un delito. Y es importante denunciar este delito. A ver, si estamos hablando de situaciones leves, evidentemente tienen que intentar abordarlo desde el centro educativo. Pero hay muchas otras veces que la gravedad de la situación tiene que llevar a denunciar esa situación ante la policía. Si es en menores de 14 años, no existe responsabilidad penal, entonces el agresor o la agresora no podría ser juzgado. Pero si la víctima ha sufrido unos daños, esos daños sí que tendría que pagarlos la familia a través de la responsabilidad civil que impusiese el juzgado. Entonces, para la víctima es súper importante comunicarlo. Y es verdad, hay un estudio de la Universidad Complutense y dice que casi el 40% de las víctimas no denuncian, no se lo cuentan a nadie. Y de ese total de víctimas que no se lo cuentan a nadie,
creo que solo el 12% pide ayuda. Entonces, lo habitual es que las víctimas se sientan muy solas y es muy importante dentro de un aula el poder sentirse arropados, el poder sentir que tienes a alguien de confianza a quien poder decirle cómo te estás sintiendo y qué es lo que te está pasando para después contárselo a un adulto que vaya a actuar, ya sea dentro del instituto como fuera. Pero bueno, muy importante denunciar la situación. Me gustaría hacerte una pregunta referente a lo que acabas de decir ahora y una situación un poco personal que voy a resumir muy brevemente para no alargar mucho la cosa. Com- como bien has dicho, lo importante es denunciar este tipo de acoso o lo que te está pasando. ¿Qué pasa? Que la mayoría de víctimas, por miedo a que les vuelva a pasar, no suele, no suele contárselo a nadie y se lo callan. De ahí, de ahí es donde, de ahí es donde llega lo que he dicho antes del tema del suicidio. Vale, no se lo cuento a nadie, mejor me voy para no hacer sufrir a nadie. Entonces, ¿cómo podemos evitar que lleguen al tema del suicidio si les da miedo contar lo que les está pasando? Claro, nosotros una parte importante de los talleres que hacemos es intentar generar esa sensación de grupo dentro de clase, precisamente porque las víctimas suelen sentirse muy aisladas, suelen tener que gestionar la soledad, que además es súper difícil de gestionarla y es súper dolorosa. Y siempre partimos de la premisa, porque además es algo que preguntamos y que todos contestan, y es que nadie disfruta viendo sufriendo a un compañero o una compañera. Y es muy importante que cuando algún chico, alguna chica de clase vea que un compañero está sufriendo, que se acerque, sobre todo para que la víctima eh, sienta que es importante lo que le está pasando, que hay alguien que se está preocupando. Y es muy importante que la víctima se sienta acompañada a la hora de poder denunciar o de poder hablar de estas situaciones que le está pasando. Si al final nosotros en clase vamos cada uno de forma individual, de no queremos problemas, yo no me preocupo por este o por el otro, estamos dando dos mensajes bastante chungos. Uno a la víctima, de que su sufrimiento no nos importa, pero otro también al agresor o agresores, y es que esa violencia que estén haciendo, pues no la vemos como mala, porque tampoco reaccionamos. Entonces, por eso son muy importantes los observadores, para ofrecer ese apoyo a la víctima. Sí, pero sí. Estás acompañado, pero aún así la víctima no te cuenta lo que le pasa, por miedo que le vuelva a pasar. Bueno, en el caso de que la víctima no te cuente lo que le está pasando, tú ya sabes que pues algo no está yendo muy bien, ¿no? Por lo que puedes estar observando en la víctima. Entonces, intentar estar un poquito más pendiente, ¿no? A ver si realmente observas algo. Luego también es muy importante que si a lo mejor la víctima no se atreva a denunciar, pero tú, si estás viendo esa situación de acoso, puedes ir recopilando pruebas. También para en el momento en el que la víctima pues, se anime a denunciar, tú tengas esas pruebas ya recogidas para favorecerle la denuncia. Y ahora te voy a comentar un poquito una situación personal que tuve, que no sé cómo catalogarla, nunca mejor dicho, pero yo en mi etapa estudiantil del instituto tenía una cuidadora que se encargaba de ayudarme en todo lo que necesitaba, en todo lo que necesitaba, en modo clase, en modo así. Hmm. Pero una vez que conseguí la silla eléctrica que estás viendo, es como que la tenía aún más encima. Como que no me dejaba respirar tranquilo. No sé si era por miedo, si era por seguridad, si era por no perder su trabajo, pero
cada vez la tenía más encima. Tanto que hasta llegó el punto que me decía, lo que tengo que comer, lo que no tengo que hacer, lo que tengo que hacer, es como que yo he querido mi espacio de libertad, ¿sabes? Al tener unos 16, 17 años, lo que quiero es socializar con la gente, que ahora mismo estás en esa etapa, y por miedo a que la propia persona me dijera algo, pues no decía nada y dejaba pasar el tema. Luego, cuando la cosa se fue agrandando, dije, lo hablé con mi familia, obviamente, y mi madre siempre me decía, coméntaselo a la propia responsable, a la orientadora que me asusta. Entonces nos reuníamos los tres con la orientadora, pero yo siempre que me quejaba, la propia persona de la que te estoy hablando le daba la vuelta a la tortilla. Entonces llegas a un punto que tú dices, ¿para qué me voy a quejar si le va a dar la vuelta a la tortilla dejándome a mí como el malo? Entonces, como no sé cómo catalogarlo, si es acoso, si no, si no, si... ¿Qué debería de hacer en esas situaciones? Bueno, Porque literalmente no sé cómo catalogarlo. Y sí, me sentía un poco frustrado porque no podía desahogarme, nadie me podía entender. O sea, también el vacío que me hacía en clase, pero eso es cosa aparte. Pero bueno, como claro, no sabía cómo gestionarlo, como bien has dicho antes, pues me lo callaba, hasta que explotaba y no podía más. Y hasta que le dije a mi madre, sácame de aquí porque si no la reviento. entiendo que a medida que tú fuiste ganando autonomía con la silla, ¿no? En cierta medida también te fueron controlando más, ¿no? Que a lo mejor tú esperabas tener eso, más autonomía y lo que obtuviste fue más control, claro. Ah, Y entiendo la parte de control porque era la primera vez que me daban una silla eléctrica. O sea, entiendo que te preocupes, entiendo que me, me vigiles porque si me tapo contra la pared, vale. Pero llega un buen punto que dije yo, si tengo una silla, para que me des la libertad que me da la silla, no para que estés todavía más encima. sí, entiendo muy bien esa parte. Sí que es verdad que yo bueno, eh, desconozco un poquito todo esto, pero entiendo que a lo mejor parte de la intervención cuando ganaste esa autonomía también es ir controlando cómo vas ejerciendo esa autonomía. No sé si a lo mejor un poco venía el control por ahí, ¿no? De pues que a lo mejor esa preocupación de que tú estuvieras bien, de que esa autonomía lo utilizases de forma correcta, pues podría ser que la cuidadora estuviese más cerca de ti. No lo sé. Sí que es verdad que si tú planteaste esta situación eh, y te quejaste, ¿no? Y no llegó a nada, yo no dejaría de quejarme. No es que no llegara a nada, es que le dio la vuelta por completo. Él le dijo al orientador todo lo contrario a lo que estaba pasando. En plan, ¿cómo lo voy a dejar solo si se mata cada 2 por 3? Ya. Que es verdad, que es verdad. Que me va a tocar 2 por 3. En ese momento tú dices, tengo la silla y quiero tener más libertad. Más libertad para matarte, ¿no? Sí, sí. Esa Bueno, es la cosa de, tengo la silla, tengo la herramienta, ahora puedo andar por mi cuenta. claro, yo entiendo, pues entiendo esa preocupación, pues si tú con la silla estabas muy entusiasmado, ¿no? Y a lo mejor, pues como decías, matarte, ¿no? Tomabas, afrontabas riesgos de otro tipo de manera, pues entiendo que al final hubiese más control. Sí, 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 sí. No, pero que bueno, que como tenías un poco esa autonomía, pues Sí, los sí. utilizases de una forma
A ver, que al principio lo entiendo porque era la primera vez que cogía la silla, pero una vez fueron pasando los años y yo tenía más control, no entiendo por qué seguía con el mismo... Con la misma fijación. Sí. Ya. Claro, no lo sé. Yo simplemente escuchándote a ti tampoco lo entiendo. No, A lo pero... mejor debería escucharla a ella también para entenderlo. No sé. pero bueno, es lo que quiero que me expliques de cómo puedo catalogar esto. Mm, Porque no es acoso, pero sí es acoso, porque no te deja tranquilo. Entonces, ¿cómo catalogas esto? claro, tú lo viviste como acoso y a lo mejor la cuidadora lo vivió como una supervisión. Ya, por eso digo, ¿cómo catalogas esto? Ahí sí que la verdad no sabría muy bien. Desde tu punto de vista, sí que lo podría catalogar como una supervisión agobiante. Igual no tanto como acoso, pero sí como una supervisión agobiante. Como marcar al hombre en el fútbol. Sí, Pues tú ibas como marcar al hombre a todos los lados, ¿no? sí. Pero bueno, ¿cómo podría solucionar este tipo de situaciones si me van a pasar? Que por suerte ya no me está pasando eso. Claro, yo me imagino que estas situaciones ya vienen programadas dentro de una intervención educativa. Sí. Y muchas veces en una intervención educativa eh, el nivel o el grado de supervisión siempre está derivado de tu grado de responsabilidad o de madurez. A medida que tú vas demostrando que eres responsable, que eres maduro y que, bueno, te mueves en unas circunstancias seguras, seguramente vayas ganando en autonomía y vaya disminuyendo la supervisión. Entonces, me estás diciendo que no puedo hacer nada, simplemente seguir mejorando. Hombre, yo creo que seguir mejorando debemos hacerlo todos hasta que nos vayamos al otro barrio. Pero también creo que con las cosas con las que no estés de acuerdo, pues puedes hablarlas y a lo mejor hay alguna otra forma o de intervenir o de hacer las cosillas o se puede llegar a algún acuerdo. Sí, pero, y como te digo, siempre que hablaba le daba la vuelta Ya. y en plan, y llega un momento que tú dices, ¿para qué voy a quejarme si le va a dar la vuelta? Entiendo que esa situación es muy frustrante. Entonces, todos los días llegaba a casa llorando, en plan, llorando no, en plan, frustrado, en plan, no me la quito de encima. Ya. Entiendo la frustración. Entonces, nada, te comento, en plan, ¿tú qué me recomiendas hacer? Mm. Porque era una situación, en plan, es que no me la quito de encima. Yo lo que te recomendaría es lo que decías tú antes, seguir mejorando. Seguir mejorando, demostrando, bueno, pues que cada vez necesitas menos supervisión y a partir de ahí tú tendrás hechos para poder negociar. Y no extiendo más la entrevista porque si no me alargo y no acabamos. Pero tengo más cuestiones así. Bueno, yo prisa no tengo ninguna, ¿eh? O sea que No, sí, pero nosotros sí. vosotros sí, vale. Muchas gracias, Carlos, por aceptar nuestra invitación y venir a nuestra radio y hablarnos de un tema tan controvertido. Hasta la próxima, Carlos, porque ya quiero seguir hablando. Bueno, pues nada, muchas gracias a vosotros por esta invitación y que si en algún futuro queréis que vuelva, yo encantado. He estado súper a gusto y me lo he pasado muy bien. Y a vosotros, queridos oyentes, esperamos que os haya gustado nuestro programa. No olvidéis de darle like y compartirlo. Y si sufrís alguna situación de acoso, como bien acabáis de escuchar ahora, no olvidéis comentarlo a vuestros superiores o a la gente que os pueda ayudar para que esta situación no vuelva a pasar. Así que nada, darle like, comentar mucho
y nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima. Hola celestinos y celestinas, después de un parón por vacaciones, esta semana retomamos la sección con algunas novedades. La primera y más importante, que ahora tenemos otro corazón celeste como en los nuestros, estrenándose tras los micros. Se llama Candy y estamos seguros de que os va a sorprender. Esperamos que disfrutéis del verano. Estad muy atentos. Esta semana hablaremos del Celta femenino. Buenos días a todos los celestinos. Me llamo Cándido, pero todos me llaman Candy. Pues hoy, por ser la primera vez que estoy aquí en radio, os voy a hablar del Celta femenino. Como vosotros sabréis, el Celta femenino fue fundado el año pasado y el año pasado pues jugó en tercera federación y quedó subcampeón de liga por detrás del Celta femenino y bueno, y lo celebraron por todo lo alto. Fue una liga muy disputada hasta la última jornada. Y espero que la segunda federación sea más disputada que la del año pasado, o sea, que sea más divertida de lo que fue el año pasado, porque lo vamos a disfrutar. Espero que sigáis a las celtas como seguís al Real Club Celta, al Celta Fortuna y a todos los equipos del Celta, tanto de niños pequeños como regional y todas las categorías del Celta. Os va a gustar el Celta femenino. Os iremos poniendo un poco al día. Seguro que van a darnos muchas alegrías. ¡Hasta la próxima, celestinos! ¡Chao! Bueno, ahora nos vamos a despedir, pero espero que disfrutéis mucho conmigo y os voy a hablar de muchas cosas más, muchas cosas más, aparte del Celta, de otros deportes de España. No os lo perdáis, os vais a divertir mucho conmigo. Hasta luego.